Al oído, mis queridos amigos. ¿Por dónde quiere empezar, doctor Londoño? Por donde ustedes quieran. Muchos. Les estoy dando la palabra para que la usen. Si me permiten, yo quisiera empezar si me permiten, hágame el favor. La humildad de Demar. Adelante. Si me permiten, yo quisiera empezar por una confusión que ahora se genera respecto de las sesiones. Yo sé que están cansados de escuchar lo mismo, pero ¿qué hacemos? Las sesiones virtuales o mixtas en el Congreso de la República. En Cámara de Representantes, las sesiones estaban planeadas siempre los lunes y los jueves. Ahora hay un cambio, al parecer va a haber citación este viernes, y si hay citación el viernes significa que entonces la sesión mixta podrá arrancar desde el viernes 13, viernes hoy es 15. 13, por Dios, hoy Desde es 13 de mayo, Día de la Virgen. Entonces se adelantarían las sesiones virtuales así, donde por cada 5 parlamentarios el partido tiene derecho a poner uno que vaya a la sesión presencial. El gran problema que están analizando es si existe la posibilidad de que haya los 40 que como mínimo dicen tienen que estar sentados en el Congreso el día viernes 15 de mayo. ¿Y quién sea el que se deje escoger? Pues un valiente, ¿no? Todo el mundo en cuarentena, todo el mundo guardado. El coronavirus comiéndose la humanidad. Y entonces salen los parlamentarios colombianos a decir, no, es que nosotros queremos ir al Congreso y reunirnos en reuniones presenciales porque nosotros somos valientes. Ese tonito se lo hemos oído ya a varios que tuvieron que arrepentirse y que ponerse de rodillas. Bolsonaro dijo que eso era una gripita. Boris Johnson dijo que eso no, que a la Gran Bretaña eso no le iba a afectar. El señor Putin estaba también muy altanerito, porque él es altanero, él viene de la KGB y tal. Todos están ahora arrodillados frente al coronavirus. Entonces, y a mí que me muestren la norma que se los permite, porque la ministra del Interior, Alicia Arango, podrá decir hasta misa, y a través de estos micrófonos yo sí le hago un llamado a la ministra para que nos muestre la norma que dice que los congresistas sí se pueden movilizar. No existe, pues en ninguna parte está. A los partidos afectados, si esto resultara no tan bien, para no decir que mal, sería el Partido Liberal, que tiene 35 representantes a la Cámara, y como les dije a ustedes, por cada 5 tienen que enviar uno al Capitolio. ¿Quién se gana la lotería? Eso es una misión suicida, ¿no? ¿Quién se gana la lotería? No sé ¿Cómo será esa rifa? ¿Cómo será esa rifa al interior de las bancadas? Ojo a este dato. Mírenlos. Les voy a hablar de los partidos con mayor número de representantes y los que tienen menor número de representantes. ¿Quiénes fueron los que presentaron la proposición? La bancada alternativa. ¿Quiénes son la bancada alternativa? Los partidos, por ejemplo, como el Partido Verde, como el Partido FARC, que son partidos que tienen... ¿Y cuántos son? Para allá voy. Partido Verde tiene 9 representantes. El Partido FARC pues tiene 5. ¿Qué otro partido? El Polo Democrático tiene 2. ¿Ven? Los decentes tienen 2. A ver, ¿qué otro? Colombia Humana tiene 1. Discúlpeme, los que se llaman decentes o partido decente, porque es que uno se habitúa a las palabras y de pronto resuelve que sí, que ellos son los decentes. Sí, no puede caer uno en el juego que ellos se inventaron, ¿no? Claro. Porque pues se inventaron ese nombre de manera estratégica, pero... El partido de Gustavo Bolívar, decentes. Eso. Como acaban de escuchar ustedes, les di los partidos que promovieron en gran medida esta idea de enviar unos representantes. Pero a ver, Demar, yo siento en esto una pérdida de tiempo y de energías que me subleva. Pero es que ¿cuánta gente en el país tiene hambre? ¿Cómo están funcionando o no están funcionando los créditos para las pequeñas y las medianas empresas? ¿Cómo vamos a recuperar la economía sin acabarnos de matar o de suicidarnos con el coronavirus? Menudo dilema. Pero los problemas, el problema de la construcción, hablábamos con el viceministro de la construcción, un problema capital, 400.000 empleos nuevos, maravilloso, canto de alegría. Ojo que no sea el comienzo de un nuevo contagio. Entonces, los problemas son infinitos. Los problemas de los hospitales en el país, los problemas de las universidades, y uno discutiendo demonios si se reúnen o no se reúnen presencialmente, pero teniendo las reuniones virtuales a su disposición. No, me indigna.
Pues vea usted que en últimas pues terminan logrando una proposición y convenciendo a una gran parte que no estaban del lado de ni de los del Partido Decentes, ni los del Partido Verde, ni los del Polo, ni los del Partido de las FARC, porque ahí terminaron todos metidos. Estaba viendo yo la firma de la proposición y aparece, por ejemplo, de Colombia Justa y Libres, aparece del Partido Colombia Renaciente, del Partido de la U, del Partido Cambio Radical, del Partido Conservador y del Partido Centro Democrático. ¿Quiénes son los partidos o cuáles son los partidos más afectados? Obviamente los que más representantes a la Cámara tienen en el Congreso de la República. En este caso me refiero al Partido Liberal, al Partido Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U. Son los más afectados porque son los que más gente tienen que poner para que asistan a las sesiones. Era eso lo que quería decir. Dios no castiga ni con palo ni con rejo. ¿A cuántos ha castigado este coronavirus? Mi Dios, ¿no? Por ponerse de insolentes y de idiotas, y entonces que esto es una gripita, que esto es una majadería, y terminaron pues arrodillados. ¿Será que a los de la Cámara le va a pasar lo mismo? Esperemos que no, porque hay gente que no quiere estar enferma, doctor Fernando, la gente que está en los servicios. No, yo no creo que haya nadie tan insensato como que quiere enfermarse. Los hay, si es que hacen fiestas de contagio, ¿no? Lo hemos visto en los últimos días. Hágame el favor, fiestas para contagiarse, o lo de los internos que se contagian para conseguir cárceles. La libertad. Sí, los hay, los hay. Oiga, ¿se vieron ayer el video bochornoso del gobernador del gobernador en contra del superintendente de salud? Hombre, no hay derecho a que un gobernador del departamento sea como ese sujeto. Es decir, ese tipo ni para... Bueno, no quiero decir el oficio porque... Carlos Caicedo, sí señor. Me reclaman. Claro, gobernador del Magdalena. Pues, gobernador mamerto del Magdalena. Un hospital caído, un hospital que no puede prestar sus servicios. No, que esto es una cosa politiquera y usted viene en contra mía y usted no sé qué diablos. Entonces no lo intervengan. Yo del superintendente le digo, bueno, quédese con su hospital y manéjelo como le parezca. Pero con eso se está golpeando a toda la población. ¿Por qué no le habían avisado de la intervención? El superintendente. Eso sí es más grave todavía. Es que las intervenciones no se cansan. Increíble que un departamento elija como gobernador a un sujeto de esa calidad, de esa condición humana. Increíble. Tendrá que demostrar. Me pareció de gran altura el doctor Aristizábal, lo soportó, pues tampoco se le arrugó porque no era el caso, no podía salir corriendo, pero manejó la cosa con guante blanco. Oiga, es unos provocadores, ¿no? Porque sí, claro. Caicedo, en un momento, cuando le dice, oiga, de la cara, se le para enfrente y casi que con el pecho toca al superintendente, casi que retándolo a los golpes. Una situación realmente vergonzosa de parte de un gobernador. Bueno. Oiga, y no me crucifican si salgo a aclarar una cosa. Los datos de todo lo que se revisó del hospital fueron del año pasado, previa a la posesión del actual gobernador. No, eso sí, vale la pena decirlo. Y bueno, claro, una de las cosas que dijo el gobernador, y no soy quien para defender a ningún gobernador, es que en una reunión que había sostenido con el superintendente le había dicho que por ahora no habría intervención. Solamente expongo eso allí, porque no es la forma, ¿de acuerdo? Igual que el alcalde de Cartagena cuando fue a salir a darse puños y groserías y madrazos con los concejales, pues no corresponde. Pero hay muchas cosas. Bueno, querría decir que el superintendente Aristizábal nos está mintiendo a todos. Porque si le dijo que no habría intervención, pues se lo dijo. Pero yo no lo creo. Yo no creo que un superintendente como el doctor Aristizábal, de quien tengo muy alta idea, se rebaje hasta meter una mentira de esas. Pero bueno, lo cierto pues es que eso es una patanería. Lo cierto es que no hay derecho a que la gente... Y la pregunta, doctor Fernando, es ¿por qué estamos llegando a eso? El alcalde de Cartagena, ustedes recuerdan que también lo pusimos al oído, eso fue, como dicen por ahí, a madrazo limpio. Ahora un gobernador se le para enfrente, como porque dice Demar, populista, cual pandillero de barrio para decir que no.
Esto no puede pasar, las formas Llevó a son todos los medios de importantes. comunicación del departamento para que lo filmaran, para que le tomaran fotografías en el momento en que encaraba al superintendente e inclusive lo agrede pues, casi que físicamente cuando se le para enfrente para desafiarlo y no permitirle el paso. Eso es una agresión. Pero además tiene toda la razón el superintendente. Él no tiene por qué avisarle al gobernador que va a hacer una intervención. Primero eso. Y segundo, el señor gobernador sí tendrá que aclararle, porque ya él anunció que denunciaba ante la Procuraduría al superintendente, también tendrá que aclararle al país y al superintendente y a la justicia si es verdad de lo que se decía o lo que le decía al superintendente, que le iban a entregar el hospital a unos politiqueros. Creo que son acusaciones bastante o demasiado graves en un momento tan importante como este que estamos atravesando. Oiga, además, ¿qué tal la amenaza con la Procuraduría? Es que ese es el tema, ¿no? La judicialización de la política. Entonces yo quiero hacer Todas un las IAS, ¿no? escándalo y Se tiran lo todas las amenazo a IAS. usted. Claro, claro. No, Pero ¿y uno sí, qué hace cuando el entonces, hospital se está cayendo a pedazos y aunque no hubiera hay que existido la intervenir, conversación sí, es donde verdad, es dice que nadie- no lo nadie vamos a pone en duda intervenir? la intervención. Bueno, ¿Qué y a haces? propósito de Mar, ¿quién va a ser el procurador? Usted nos amenazó y nos dijo que tenía los nombres. Dijo y que el no sé jueves, qué. ¿no? El Ah, el jueves. jueves. Entonces Sí, mañana. sí. Bueno. Jueves 6 de la tarde, mañana 6 de Jueves la en la tarde. tarde, sí, dejé Jueves en la para tarde la con la tarde. hora de la Jueves en la tarde. tarde. Jueves en la Sí. tarde. Hay que El hacerlo abanico más está grande, provocador. más de lo que yo me imaginaba. Ahí me llegaron 2 nuevos pasajeros que se montan a ese bus. Muy bien. La militarización del Amazonas, pues yo realmente no lo puedo juzgar, no puedo saber qué es lo que se está haciendo allá y cómo militarizando una zona logre contener un virus. Porque pues si este virus se pudiera coger a bala, alguien lo habría propuesto hace rato. Obviamente es para evitar que una gente vaya de un sector a otro. ¿Eso es viable? ¿Eso es viable? En una frontera como la frontera entre Leticia y Tabatinga, ¿eso es Con viable? las comunidades indígenas, además en el río Amazonas, porque sobre todo ahí, porque bueno, Leticia, Tabatinga, usted militariza el policía acostado que divide a las dos ciudades, ¿no? Porque ahí lo que hay en realidad es un policía acostado. Creo que el problema está selva adentro, en donde la frontera no es clara, pues no a simple vista por lo menos, y ahí es donde está el reto con el tema de las comunidades indígenas. ¿Y de dónde viene todo esto? Todo esto viene de Manaos. Manaos es un infierno. Manaos es el infierno sobre la tierra. Manaos que tiene comunicación constante con Tabatinga. Tabatinga, la ciudad claro, que limita, o que es prácticamente una sola con Leticia. Es que quienes hemos estado allá lo hemos visto, es una ciudad dividida por un policía acostado. Sí, es una sola ciudad. Y ciudades que se encuentran a 4 días en barco de Manaos, pero que tienen constante flujo de pasajeros entre ambas ciudades precisamente a través del río Amazonas. Uno no que esto creería, se lo pero van a el cobrar al transporte gobierno? fluvial ahí es grandísimo. Hace 20 días hubo un debate de control político en Comisión Segunda del Senado de la República, donde le preguntaban al gobierno precisamente las acciones que había emprendido para cerrar la frontera. De alguna manera hay que hacerlo, claramente. Y bueno, hubo una serie de movimientos, dijeron que sí, que claro, que se estaba trabajando, que tenían eso muy a la vista, pero lo que queda en evidencia con este anuncio de militarización de la frontera y del aumento que ya lleva más de 743 personas con COVID-19 en Amazonas es que no se había hecho mucho esfuerzo, como se dijo hace 20 días. Bueno, y sumen los 90 reclusos, ¿no? Y allá estuvo el ministro de Salud. Estuvo Leticia. Sí, allá estuvo hace 8 días. ¿Y será que van a mandar las lanchas de la Armada allá al río Amazonas de mar? Porque hay que tener cuidado con eso. Pero con el encargo de que las amarren bien. Por eso no hay a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar. Levantemos un poquito los ojos porque hay una situación entre China y Norcorea que me parece muy delicada. Norcorea ha negado una vez y 1.000.000 de veces que tenga coronavirus. No tengo coronavirus. Kim Jong-un se desapareció un poco de tiempo, nunca se supo por qué. Dice que volvió a aparecer, pero apareció una vececita y no más, o ha aparecido más veces y no lo hemos visto. No, solo apareció esa vez. De pronto se me ha escapado. Bueno. Entonces, ¿qué está pasando en Corea del Norte? Porque ellos niegan y mienten, porque ese es todo sistema autocrático es así. Pues hay una población vecina entre la China y Corea del Norte, que se llama Shula o Shulan. Bueno, se escribe S-H-U-L-A. No sé si tiene N final. De la China,
que está con coronavirus. Y los chinos están preocupados y los chinos mandaron a hacer estudios y los chinos le van a hacer estudios y examen a toda la gente de la frontera. La pregunta es, ¿y qué pasa al otro lado del policía acostado, como dice Sergio? Es que nunca nos enteraremos. Nunca nos enteraremos. No, y allá no es con policía acostado, allá sí es con cerca de las de verdad. Allá sí están bien separaditos para que no se les vuelen los coreanos, ¿no? Para que, sí, la cerca no es para que no entre la gente, sino para que no salgan los norcoreanos hacia China. Porque China tampoco los quiere recibir. Pero en fin, ahí hay de todas maneras, en esas fronteras hay de todas maneras un comercio, unas relaciones, un ir y venir, unos parentescos, unas amistades, pues todas las fronteras vivas son así. ¿Qué está pasando en Corea del Norte? No se sabe, ¿no es cierto? Ni se sabrá. Ni se sabrá. Muy bien. ¿Qué está pasando en México, mi querido Santiago? Que ahora AMLO dice que vuelve a sacar el ejército para contener la violencia. ¿Eso qué significa? Así es, doctor Fernando. Recuerde que Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó a la presidencia, creó una figura que se llama la Guardia Nacional y ahora están volviendo a articular operaciones con lo que quedó del ejército, o lo que es bastante igual, para mirar cómo pueden mejorar los temas de seguridad, sobre todo en unos asuntos limítrofes en las costas, donde el tema con el narco está pues muy grave, pero no se entiende muy bien cuál va a ser la política propiamente y cuáles van a ser las funciones, porque siempre ha dicho que no se trata de una política de balazos, sino de abrazos, y ha sugerido que no es momento para reiniciar una guerra contra el narcotráfico tipo Felipe Calderón y que a los narcotraficantes es mejor denunciarlos con sus abuelas para que los corrijan. Sí. Bueno, pero ayer volvió a ordenarle al ejército que saliera a la calle. Entonces yo no sé si esa... Sobre todo en los estados con problemas, en la Ciudad de México, el Estado de México, evidentemente eso no va a pasar, pero sí va a pasar en Sonora, en Sinaloa, sí está pasando ya en Chihuahua, sí está pasando en los estados del norte como Tamaulipas. Vamos a ver qué termina de pasar con eso. Donde la violencia está desatada. Y las cifras de homicidios de México son descomunales. Descomunales. Eso está disparado, doctor Fernando. Como para compitiendo con los de Venezuela, si en Venezuela se pudiera saber. No, doctor Londoño, Venezuela, eso es como Corea del Norte también. No sabemos y no sabremos. Ni una palabra. Ni una palabra. Después se averigua, ¿no? No se le olvide que la época staliniana la puso en evidencia Khrushchev después. Esas cosas van y vienen. La época de Mao también se ha podido rescatar del olvido y de la sombra. Esos silencios perpetuos no funcionan. Oiga, y a propósito de Venezuela, la respuesta que dio la Armada Nacional en Colombia de las 3 lanchas que se les fueron, es que se les fueron las lanchas, ¿no? Dice la Armada, es la primera vez que nos ocurre. No, pues... No, menos mal. Menos mal. Un ridículo de ese tamaño, bueno, ya le costó la cabeza a 14 miembros de la Armada, ¿no? Que perdieron el curso de amarres, de nudos. Ave María. El curso de nudos, sí. Sí. Vergüenza. Y curso básico de mientras nudos. Disparan al ministro para que hable de la pérdida de esas 2 artilladas y una administrativa, que fueron las embarcaciones que quedaron en manos de los venezolanos. Ojo, pues 2 de las 3 lanchas artilladas. Sí, señor. En manos del régimen de Maduro. Y una administrativa. Y ni pedírsela a Guaidó, ¿no? Alguien decía por ahí que era muy preocupante, pues ahí verá. Alguien decía que era muy preocupante porque Maduro se iba a enterar de la capacidad militar que teníamos. Bueno, eso no. No, yo no utilizaría a Guaidó, yo llamaría a JJ Rendón. No. Ese es otro personaje. Eso quedó en evidencia. Aquí tuvimos a JJ Rendón asesorando a Santos y asesorando toda esa porquería política que tuvimos que enfrentar. Y ese es mucho personaje, ese es mucho salteador de caminos, porque lo es. Siempre ha sido un personaje muy extraño, ¿no? Pero bueno, ahora con esto pues se confirmó. Bueno, un tipo que celebra un contrato para tumbar un gobierno. Eso no se le ocurre sino a JJ Rendón. Recordémoslo aquí, que la gente no olvide
cómo era JJ Rendón acá. Bueno, hay porque uno tiene que contar e insistir en las cosas que son bonitas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay 4 o 5 tratamientos en marcha que parecen muy promisorios, tratamientos para el coronavirus. No vacuna. La vacuna sí, esperen por lo menos un año más. Esa puede estar demoradita, pero los tratamientos sí. Yo creo que la esperanza está más en los tratamientos en este momento. Sí, claro que pues el tratamiento ya es un premio de consolación, ¿no? Ya me dio el coronavirus y no me dejan morir. Porque una cosa que no se sabe es cuáles son las secuelas que deja el tratamiento para el coronavirus, sobre todo después de una intubación larga y de las tensiones a las que queda sometido el paciente. Sobre eso no hay claridad, ¿verdad? No, las intubaciones además pues dejan sus secuelas, y eso digamos ya es conocido desde antes. Pero es que estas son particularmente duras. Esto no es simplemente meter aire, sino que se le mete al paciente todo lo que haya que meterle para que no se muera. Y ese es un tratamiento muy complicadito. Nunca se volvió a hablar dentro de esos tratamientos del Remdesivir, es como se llamaba la droga para la malaria. La de la malaria, sí. Pero que estaba siendo útil. Y de pronto no la volvieron a mencionar. Valdría la pena preguntar por ella. Bueno, hay un problemita económico que vamos a tratar con nuestro asesor económico, el doctor Álvaro Cámaro, pero ahí les suelto la primicia, y es que los americanos han reducido dramáticamente sus gastos con esta pandemia, por miedo a perder el empleo. La gente está haciendo economías hasta donde puede para prepararse para lo que venga, porque no saben qué es lo que vendrá. Y resulta que uno de los elementos básicos y esenciales de una economía es el consumo de los hogares. ¿En qué va a quedar el consumo de los hogares? Y algo parecido está pasando en Colombia. Ya vieron la noticia hoy, ¿no? Porque dieron la cifra. La encuesta de Radar, la encuesta que hizo Radar. La encuesta de Radar, sí, señor, que es una rebaja del 5% en el consumo de los hogares. Entonces, eso es para que nos vamos preguntando cómo va a estar el crecimiento del PIB en Colombia, porque uno tiene que prepararse psicológicamente para las noticias malas y para las noticias difíciles. Claro, y son hogares... Diga, Santiago. Fíjese usted ahí, 14,8% ya llegó el desempleo en los Estados Unidos. Veníamos de una situación prácticamente de pleno empleo. En Colombia, el gobierno está diciendo que podríamos llegar al 20%. Y ahora llevemos eso al impacto que va a tener en unos meses en el consumo de los hogares. La predicción del gobierno o el pronóstico es que el crecimiento va a estar en menos 5,6%, pero con todos estos datos, doctor Fernando, yo creo que vamos a estar muy cercanos a una contracción del 9%, ¿no cree? Yo sí creo. Esto va a ser bastante peor de lo que nos han anunciado. Sí, no es que pasamos por ahí de largo, ¿no? Y claro, y es que pues a uno lo tienen que mantener en vivo y de pie, con buenas noticias, con ilusiones. De ilusión también se vive. ¿Recuerdan aquel dicho popular? ¿De ilusión también se vive? Pues hay que mantener vivas las ilusiones. Sí, y la esperanza es lo último que se pierde. Pero esto va a ser terrible, porque terribles son las circunstancias que estamos viviendo. Es que la gente encerrada no puede producir, los comercios cerrados no pueden vender, las fábricas cerradas no pueden producir, y la gente encerrada no tiene ingresos, y si no tiene ingresos no puede comprar lo que produzcan unas fábricas que se empiezan a abrirse. Es que son preguntas dramáticas por todas partes. Y los hogares, les pregunto, pues recortando... ¿qué va a pasar? Perdónenme, les pregunto, ¿qué va a pasar con la Defensoría, con la Justicia Penal Militar? 2 trinos ayer marcaron la diferencia en una conversación de trinos a lo largo del día. El primero de ellos lo hace Salud Hernández, donde escribe lo siguiente: el ministro Holmes Trujillo echa patadas al director de la Justicia Penal Militar, pero antes, como canciller y ahora en defensa, apoya al embajador en Australia, acusado de corrupción. ¿Por qué?
¿Qué intereses tiene? Él sabrá, se pregunta Salud Hernández. Luego, en horas de la tarde, leemos un trino del expresidente Andrés Pastrana en este sentido. La salida de José Alejandro Ramírez, director de la Justicia Penal Militar, investigador de la corrupción de las Fuerzas Armadas, es un hecho de la mayor gravedad por el que el Mindefensa debe responderle al país. ¿Sabremos la verdad? Y salió con el cuento de que era que Alejandro, tan cercano a esta casa, tan amigo nuestro del corazón, a quien conocemos un alma, si hay un alma transparente y limpia es la de Alejandro Ramírez. Pero entonces el ministro le dice que es inexperto. Y entonces yo devuelvo la pregunta, ¿cuál es la experiencia que tiene el doctor Carlos Holmes Trujillo en materia militar? Yo pregunto, si vamos a experiencia, que me digan cuál es la experiencia y cuáles son los antecedentes y qué conoce de la vida militar y qué sabe de la historia militar del mundo, y que para condenar por inexperiencia a quien estaba haciendo una tarea extraordinaria. Y les anticipo una noticia, hablaremos al aire con Alejandro Ramírez. Está dispuesto, con Antonio, perdón, está dispuesto a... Sí, Alejandro. Sí, Alejandro. Es que estoy confundido con Antonio Ramírez. Bueno, Alejandro, hablaremos con él al aire. Sí, algo debió ocurrir, algo debió hacer que no le gustó a algún sector que estaba muy cercano a él y terminaron por pedir su cabeza. Pero dígame si les iba a gustar que estuviera haciendo las investigaciones que estaba haciendo, sobre todo respaldando a la gente, porque les quiero contar, y nombres para que en este momento hubo una juez penal militar que presentó un denuncio ante la Corte Suprema de Justicia, hizo un traslado, una compulsa de copias de un personaje que válganos Dios dentro de las fuerzas militares. Y obviamente pues eso produce y qué hizo el director de la Justicia Penal Militar, respaldarla. Para eso son los jueces y para eso es la autonomía de los jueces. Usted cumplió su deber, usted se queda ahí. Virgen Santa, ¿qué quiere tapar el ministro de Defensa? Es lo que le pregunta Salud Hernández Mora, ¿no? Sí, y pregunta por el embajador a ver si de pronto el embajador dice alguna cosa. Bueno, y queridos amigos, un tema de la mayor importancia de todos los temas que se nos vienen encima es el tema de las universidades. ¿Cómo están manejando las universidades a sus alumnos? ¿Cómo les llegan? ¿Cómo es la formación universitaria a distancia? ¿Y qué va a pasar en el próximo semestre? Entonces, todas esas son preguntas que tendrán una respuesta desde el punto de vista de una universidad en particular, de la Universidad Sergio Arboleda. En un minuto estaremos con el decano de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de la universidad. El doctor Antonio Díaz Morales estará con nosotros en un minuto. Y les hablábamos al oído.